Hombres escogidos desde el cielo, que al llamado del Maestro respondieron por amor. Fueron profetas y apóstoles, San Bartolomé. Guerreros, fueron pilares y maestros, la primera generación. San Bartolomé, apóstol y mártir. Bartolomé, también llamado Natanael, fue uno de los apóstoles de Jesús. Su nombre procede del patronímico arameo Bat Tolmai, hijo de Tolmayo, hijo de Ptolomeo. Es mencionado en los 3 evangelios sinópticos, siempre en compañía de Felipe. Nació en Caná, y murió en Armenia. Festividad. En España, Italia y otros países europeos, el día de su fiesta es el 24 de agosto. Para griegos y coptos, su recuerdo se festeja el 11 de junio. Los armenios lo celebran el 8 de diciembre. Todos estos datos, con sus diferencias, son una muestra de la veneración de que fue objeto el apóstol Bartolomé en el mundo cristiano. Atributos: cuchillo, y un libro. El encuentro más grande de su vida. El día en que Natanael, o Bartolomé, se encontró por primera vez a Jesús, fue para toda su vida una fecha memorable, totalmente inolvidable. El Evangelio de San Juan, la narra de la siguiente manera. Jesús se encontró a Felipe y dijo: «Sígueme». Felipe se encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret». Natanael le respondió: «¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le dijo: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael, y dijo de él: «Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le preguntó: «¿Desde cuándo me conoces?». Le respondió Jesús: «Antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo del árbol, yo te vi». Le respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre». Juan capítulo 1, versículo 43. El conocimiento manifestado por Jesús, fue suficiente para que el corazón generoso de Bartolomé, se le entregase sin reservas. Desde entonces San Bartolomé, fue un discípulo incondicional de este enviado de Dios, Cristo Jesús, que tenía dones y sabiduría del todo sobrenaturales. Fue este santo apóstol, uno de los que más mostraron su generosidad y su fervor en seguir a Jesucristo. Luego que fue llamado al apostolado, todo lo dejó, y nunca pensó volver a tomar lo que una vez había dejado. Algunos otros apóstoles, después de su vocación, volvieron al ejercicio de pescar. Pero San Bartolomé no se apartó de su divino maestro. Siendo uno de los más ansiosos por acompañarle a todas partes, de los más embelesados con sus conversaciones, de los más atentos a sus discursos, y de los más adictos a su divina persona. Hacía fiel compañía a Jesucristo, y fue continuo testigo de sus milagros. Hallóse presente en Cafarnaúm, cuando el Salvador sanó al criado del centurión, en Naín cuando resucitó al hijo de la viuda. Y fue testigo de la milagrosa curación, de aquel hombre poseído del demonio, que dueño de su cuerpo, le tenía privado del uso de la lengua y de la vista. Asistió también con su maestro en las bodas de Caná, donde fue testigo del milagro que hizo convirtiendo el agua en vino. Y también concurrió en el convite de Simón el fariseo, cuando se convirtió aquella famosa pecadora, María Magdalena. En fin, pocos milagros hizo el Salvador en el espacio de su vida de que no hubiese sido testigo San Bartolomé. Recibió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, recibiendo el impulso, la valentía y la sabiduría de esta unción. En el repartimiento que hicieron entre sí de todas las regiones del universo, tocó a nuestro santo apóstol la misión de la Licaonia, de Albania, de las Indias Orientales, y de la Armenia. Llevó a ellas el Evangelio en hebreo, que ya había escrito San Mateo. Extendió las luces de la fe en todas las provincias por donde pasaba, y no fue el menor de sus milagros la multitud prodigiosa de conversiones que hacía.
Dice San Juan Crisóstomo que hasta los mismos gentiles se admiraban de aquella repentina mudanza de costumbres, y que en las regiones por donde transitaba San Bartolomé se miraba con asombro la pureza, la templanza y las demás grandes virtudes que resplandecían en los nuevos fieles. Habiendo dado todas las providencias que juzgó necesarias para la conservación de la fe en Licaonia, en la Albania, y en las Indias orientales, dejando en ellas operarios formados de su mano, pasó él mismo a la Armenia, que algún día había de ser el campo más fértil de su mies, y el más glorioso teatro de su celo. Llegó a una de las ciudades principales, donde a la sazón estaba el rey con toda su corte. Y luego que el apóstol entró en el templo, donde el demonio daba oráculos, por boca de un ídolo llamado Astarot, enmudeció este. Silencio que llenó, de pasmo a los armenios, y de consternación a toda la ciudad. Acudieron a otro ídolo, por nombre Berit, para saber la causa de tan funesto suceso. Respondió el demonio por su boca, que la causa era la presencia de cierto hombre llamado Bartolomé, apóstol del verdadero Dios, y que lo mismo le sucedería a él, si aquel hombre llegaba a entrar en su templo. Añadió, que no daría oráculos a Astarot, mientras no echasen de allí a aquel hombre. Porque 100 veces al día, y otras tantas a la noche, hacía oración a Dios, acompañado de una prodigiosa multitud de espíritus bienaventurados, que le escoltaban y le defendían. Quedó admirado el pueblo de este testimonio que, obligado de Dios y a su pesar, dio el demonio de la virtud milagrosa de nuestro santo, y entró en una impaciente curiosidad de conocer al apóstol. Pero conociendo los sacerdotes que iría por tierra su estimación si el santo llegaba a ser reconocido, pusieron en movimiento todos sus artificios para perderle. Buscáronle por espacio de 3 días, pero en vano, porque Dios le hacía invisible, hasta que habiendo lanzado al demonio de muchos cuerpos, y dado salud a muchos enfermos desahuciados, sus mismos milagros le descubrieron. Esparcida la fama por todas partes, no le conocían ya por otro nombre que por el de apóstol del verdadero Dios, y el obrador de milagros. Llegó presto a noticia de la corte el ruido de sus maravillas, y teniendo el rey una hija poseída de un furioso demonio que la atormentaba cruelmente, deseaba con ansiosa impaciencia ver al santo apóstol. Apenas se puso en su presencia San Bartolomé, cuando la princesa quedó libre de aquel infernal huésped, y queriendo el rey mostrar su agradecimiento con magníficos presentes, el apóstol le dio a entender, que no había venido a buscar oro, ni piedras preciosas, sino la salvación de su alma, y la conversión de sus vasallos. Vengo, añadió el santo, a daros a conocer al verdadero Dios, único criador de todo este vasto universo. Y que solo Él es digno de nuestro amor, de nuestra adoración, y de nuestros religiosos cultos. Vuestros ídolos son órganos de los demonios. Adoráis lo más execrable que hay en toda la naturaleza. Esos que llamáis dioses son los mismos demonios. Y para convenceros, Señor, de que es verdad todo lo que digo, quiero que el más acreditado de vuestros dioses confirme, mal que le pese, todo lo que yo os predico. Aceptóse luego la condición. Y el rey, acompañado del santo y de toda su corte, se encaminó al templo. Pero apenas puso el pie en él San Bartolomé, cuando el demonio comenzó a gritar que él no era Dios, que ni había ni podía haber más que un solo Dios, y que ese era Jesucristo, a quien el apóstol predicaba. Hecha esta confesión, mandó el santo al demonio, en nombre de Jesucristo, que al instante y sin réplica hiciese pedazos todos los ídolos de la ciudad. Obedeció, y en el mismo punto todos ellos fueron reducidos a polvo. A vista de tan estupenda maravilla quedaron tan movidos los corazones, como convencidos los entendimientos. Convirtióse toda la ciudad, y después de algunas instrucciones recibió el bautismo el rey y toda la corte. Siguieron el mismo ejemplo 12 ciudades principales, rindiendo la cerviz al yugo de Jesucristo. Y habiendo cultivado San Bartolomé aquella viña por algún tiempo, la proveyó de dignos ministros del altar, obispos, y predicadores. No podían menos de pensar en la venganza, todas las potestades del infierno, viéndose tan maltratadas.
Los sacerdotes de los ídolos, eran el oprobio de la nación, y conociendo que no era posible pervertir al rey Polemón, en cuyo corazón había echado la religión profundísimas raíces, recurrieron a Astiages, hermano del mismo príncipe, que reinaba en una parte de la Armenia. Era Astiages, idólatra supersticioso, y resolvió vengar la afrenta que hacía a sus dioses aquel desconocido extranjero. Convidóle artificiosamente a que pasase a sus estados, y San Bartolomé, que ninguna cosa deseaba tanto en este mundo como derramar la sangre por Jesucristo, corrió apresuradamente a la corona del martirio. Así fue. Pues no bien había puesto los pies en la corte de Astiages, cuando el tirano le hizo desollar vivo. No parecía posible tormento más cruel. Pero el santo le sufrió con tan invicta paciencia, que hasta los mismos gentiles quedaron asombrados. Y como en medio del cruelísimo tormento no cesase de predicar la divinidad de Jesucristo y las grandes verdades de la fe, mandó el tirano que le cortasen la cabeza. Créese que sucedió esto el día 25 de agosto, y que el día antecedente había sido desollado por amor de Jesucristo. Siendo acaso este el motivo por que algunas iglesias celebran su fiesta el día 25, que fue el de su muerte, y otras el 24, que fue el de su suplicio. Presto vengó el cielo la muerte de nuestro santo con un visible castigo. Así Astiages como todos los sacerdotes, cómplices de su delito, fueron inmediatamente poseídos del demonio, que después de haberlos atormentado de un modo horrible por espacio de 30 días, al cabo de ellos los ahogó a todos. Los cristianos se apoderaron del cuerpo de San Bartolomé, y le enterraron en una caja de plomo, haciéndose luego glorioso su sepulcro por multitud de milagros. Pasados muchos años, los gentiles se hicieron dueños del lugar, donde estaban las santas reliquias, y las arrojaron al mar, el cual llevó la caja de plomo hasta la isla de Lipari, no lejos de Sicilia. Pero habiéndose apoderado los saracenos de esta isla, hacia la mitad del siglo IX, este precioso tesoro fue trasladado a Benevento, de donde el año 983, siendo emperador, Otón II, fue transportado a Roma, donde es reverenciado con singular devoción de los fieles. San Bartolomé se mantuvo ajeno al amor de las cosas en este mundo, vivió pendiente de los amores celestiales, y toda su vida permaneció apoyado en la gracia y auxilio divino, no sosteniéndose en sus propios méritos, sino sobre la ayuda de Dios. Poco debía pensar San Bartolomé en su primer encuentro con Jesús, las fatigas y penalidades que sufriría por su nombre. Pero al final de su vida debieron parecerle pocas, cuando abrió los ojos a la eternidad, para encontrarse definitivamente con el Hijo de Dios, y Rey de Israel. Para San Bartolomé, la santidad no se basa en hacer milagros, ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, a hacer conocer y amar más a Jesucristo, y a propagar su santa religión, y en tener una constante caridad con los demás, y tratar de hacer a todos el mayor bien posible. Oración. Oh glorioso San Bartolomé, Jesús se dirigió a ti con un gran elogio llamándote, una persona sin engaño, y te dio una señal de que Él era el Hijo de Dios, y Rey de Israel. Concédenos la gracia, de ser siempre inocentes y mansos como palomas. Al mismo tiempo, ayúdanos a tener su don de la fe para ver la mano divina en los acontecimientos de nuestra vida diaria. Que podamos discernir los signos de los tiempos que llevan a Jesús en la tierra y con el tiempo unirnos a Él para siempre en el cielo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fueron hombres escogidos desde el cielo, que al llamado del Maestro respondieron por amor. Fueron profetas y apóstoles guerreros, fueron pilares y maestros la primera generación de ciudadanos del cielo.